¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Este es un nuevo capítulo de este gran podcast llamado Random Topics. Y pues, estoy aquí con el compa Josué. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu vida? Yo no conozco a ningún Josué, me llamo Pascal. La verdad, este es un podcast, un nuevo formato en el que van a vernos en animación. Les dejaremos el link del animador, su Instagram. Es un gran amigo nuestro que nos hizo el favor gratis, de hecho, nos hizo la animación gratis. Así que estaría muy chingón que fueran a ver su contenido y apoyarlo. Pero bueno, ¿qué tal su día, joven Pascal? Pues bien, aquí, con una linda mañana desde el horizonte, aquí en esta bonita ciudad. Con una linda mañana y yo con privado. Sí es, mi estimado. Y bueno, Sí. ¿qué me cuenta su día? No, pues no mucho. Ahorita pues estaba preparándome para el podcast, así que me puse a oír noticias. Y hay unas cuantas cositas que están muy cabronas. Antier creo que fue. Se suscitaron un chingo de cosas muy cabronas. Que si bien asesinaron a otro candidato por parte de Movimiento Ciudadano. Era, creo que en Morelia, por ahí. Y está cabrón, güey. ¿No? Está muy cabrón. Actualmente son más de 60, ¿no? Yo que sepa. Pues creo que sí, pero lo interesante o lo cabrón es que ya van 3 candidatos que se mueren en un mes. Van 3 y yo de, ay, cabrón. Alan, si quieres podemos empezar a hablar esto de política. No sé, ¿qué opinas de la política en México? Principalmente, si es que no. A mí la política nunca me ha gustado desde muy chico. Siempre lo he visto así como el monstruo feo, ¿no? ¿Sabes? De que pienso que todo lo malo acá en México es por la política. Pero pues a lo mejor mi pensamiento es errático, ¿no? No solamente la política tiene algo que ver en este bonito México, ¿no? Pero si te pones a analizarlo, en cierta forma sí, ¿no? Porque ¿por qué no somos primer mundo? ¿Nunca te lo has preguntado? Siempre he habido de estos pasos. O sea, creo que sí también se debe mucho a la política. El problema es de que no hay buena política. Tal vez siempre hay corrupción. Esto es algo normal. Siempre va a haber corrupción, sea el presidente que sea. Nunca va a ser alguien que sea 100% honesto o que haga todo bien, porque es imposible. Por ejemplo, Barack Obama, muchos toman, ay, no es que el vato siempre fue esto y no tuvo, y que sí tuvo errores. El vato creo que financió guerras. Eran madres. O sea, sí hay esta parte de margen de error, pero el problema con la política mexicana es que los políticos no entienden, no piensan a mayor escala, piensan en una escala muy chiquita. En cuanto a tiempo, me refiero. Ellos quieren robar lo más posible en menos tiempo. Y así. Porque hay algo que pasa en Estados Unidos que es quieren meter este pedo. No es siempre. Sé que a algunos les molesta la comparación, pero es según te pagan la beca para estudios y ya después te la cobran. Y es como que, ok. Pero es porque el mismo gobierno piensa a largo plazo, piensa en este plazo de, puedo chingarme más o puedo robar más. Si es que todo esto sale bien. ¿Qué quieres? No, voy a chingarme lo que pueda, me vivo la vida bien, mi país ya está, dejo mi país peor de lo que estaba. Probablemente este sea el gran problema de la política en México, que no se tiene un pensamiento claro a largo plazo, aunque sea para robar. ¿Qué opinas? Y me parece buena idea, muy buen pensamiento lo que dices. Principalmente creo que el gobierno, como tú dices, no tiene esa idea central de hacer un verdadero cambio acá en nuestro país, ¿no? Se podría decir. Muchas veces creo que esa esperanza de un cambio no se ve mucho, porque si te das cuenta, las campañas ahorita electorales se ven más en esfuerzo, ¿no? Hasta incluso un poco ridículas si las quieres ver. Yo pienso que en lugar de hacer un cambio en eso, quieren hacer un cambio a verse mejor en así como decir, oigan, miren, yo soy muy bueno, yo les voy a dar esto y esto y esto. Y como para hacer eso, tienen que gastar más dinero en aquellas campañas.
y realmente quieren hacer ese cambio de hacer las campañas más ridículas, en mi opinión, que el verdadero cambio que necesitamos aquí en México. ¿Tú qué opinas? Sí, tengo... Sí, te comparto este punto. Ciertamente sí hay campañas que son muy pendejas, ¿no? Mucho de esta inserción a la cultura pop. Por ejemplo, Samuel García, saludos por Samuel García, era, ay cabrón. Sí, en vez de tomar propuestas, estas partes, y también se intentó meter en la cultura pop. De hecho, creo que contrató a 3 bandas regiomontanas que son muy buenas. No recuerdo sus nombres, pero este creo que es el mayor problema. Y aparte que México, de hecho, es un país que más, sigue siendo esto político, que más mata periodistas por este pedo de que, no sé, alguien destapó un caso de corrupción. Y en cuanto a cifras somos el primer país, es como que, no, el segundo creo. Y es como que, sí como que te cala esto. Suele ser algo muy cabrón. O sea, de hecho, a la presidenta, como ya dijimos en el principio, la asesinaron, que suele ser un problema, porque a lo mejor yo creo que también se debe a esto, a que esta parte se debe a esto, a que las mentes capaces dicen, no, yo no me voy a meter en la política, yo quiero vivir, ¿sí me entiendes? Yo quiero tener mis propuestas, por eso pasa lo de la fuga de mentes, que suele ser un muy buen problema. Y sí, ¿qué opinas al respecto? Sí, creo que sí, en cierta forma uno no busca tanto ser gobernador o como tú quieras, un cargo político, si lo quieres ver, por el miedo de ser asesinado también, ¿no? O en el miedo también de que te culpen cosas a ti que ni siquiera has hecho, ¿no? Sí. Saludos a Vladimir Putin. Sé de dónde sacaste. Seguimos. Ahorita también hay noticias peores en cuanto a la política actual. No vamos a hablar de política solo en general. No vamos a hablar de política en general. Acaban de denigrar, ¿no? Acaban de rebajar nuestro tipo de aviación y nuestra clasificación de aviación de clase 1 a clase 2. O sea, acabamos de bajar una clase por que no cumplimos con las medidas mínimas de seguridad en las aviaciones. Creo que se debe según yo, al nuevo aeropuerto y a esta parte, que suele ser algo muy cabrón, ¿no? Se ha visto mucho que este presidente, si se enoja entre los chairos, no hay pedo, aquí es libre expresión, comenten lo que quieran. Ciertamente no le veo coherencia a las actitudes normales del presidente. Es este abuelito, no, el abuelito que no cree en nada. Ese es su desmadre. Sí, es la neta. O sea, viéndolo desde esta manera subjetiva, el güey quiere tener todo un control. Y tiene esta creencia normalmente de que si no lo tiene, se lo va a checar. Por ejemplo, creo que una vez estaba viendo lo de una ley para quitar las empresas privadas, para que todas fueran públicas. Se basaba en unos argumentos que eran, ¿no? Pero ciertamente ha hecho bueno o mal trabajo, pero y mucho, a lo mejor esta es la parte de su apoyo, que las personas suelen decir, ay no, es que él me ayudó en esto y en otro, pero hay quienes sí lo siguen en las buenas y en las malas. Como dice un gran ídolo, no, los presidentes no son jugadores de fútbol, no los tienes que apoyar en las buenas y en las malas, porque en las buenas, pues sí, bien chido y todo, pero en las malas te chingan. ¿Sabes? Yo pienso que nuestro presidente acá tiene unas ideas así de primermundistas, ¿sabes? O sea, sus ideas son muy chidas, ¿no? Sí, pero sus ideas son tan chidas que no sabe cómo desarrollarlas bien, ¿sabes? Por ejemplo, hubo un tema que dijo el presidente, que fue de que para detectar mejor a los ladrones compró no sé cuántos millones de pesos en seguridad, que justamente lo que te hace es que te va a revisar siempre el teléfono, ¿no? Siempre vas a ver todos tus datos, cámaras, eso, etc. Y justamente lo que dijo el presidente es que es para saber qué el narcotráfico, así,
atrapar narcotráficos, ladrones, extorsionadores, etc, etc. Pero creo que esa idea estaría bien si lo manejara, no sé, un poco mejor, ¿no? ¿Sabes? Porque si lo dices así de que has comprado varias cosas para el espionaje de celulares, eso es un poco malo, ¿no? Porque en cierta forma estás invadiendo la privacidad de un ciudadano. De hecho, eso es jurídicamente denunciable. Pero vayamos a esto. Ciertamente infiero con esto, porque ahorita de hecho pasó algo muy cabrón. Ves que ahorita están llegando los autos eléctricos por parte de Tesla. Pues este güey, el AMLO, compró una refinería que salió más cara de lo que normalmente cuesta una, porque tiene una deuda. Es como que esto no es lo peor. Lo peor es de que el vato, ¿sabes qué usó como recurso para comprar la refinería? Sí. El sueldo que tenemos, el dinero que tenemos para los desastres naturales. No mames, ¿en serio? Sí. De hecho, en la mañanera lo dijo. Una periodista le preguntó, no, pues, ¿de dónde sacó tanto dinero si dice que no hay? Pues tenemos esto. Tenemos algo que se llama la administración y el dinero para la preservación, para los desastres naturales. Es un... Sí la cagó, culero. O sea, ciertamente ahí no le veo ganancia. Aparte de que probablemente después de cierto tiempo los carros a gasolina van a desaparecer, porque es una gran inversión, y aparte es algo que está a favor de la administración general, que es aquí en todo esto, que es las energías limpias. Sí, me parece bien, porque se supone que la energía, bueno, el petróleo, se supone que se va a dejar de usar en el 2000, nomás están tocando 2032 o por ahí. Se supone que todas estas gasolinas ya no van a funcionar, porque se va a usar otra energía, ¿no? Otra energía más limpia, por decirlo así. ¿Y qué vamos a hacer México con tanto barril en esos años, no? Se supone que ahora vamos a ser autosuficientes, ¿ok? Pero ¿esos barriles solamente van a servir para México? ¿O se van a empezar a vender a otras empresas, ¿no? Porque si se va a empezar a vender a otras empresas en el 2032, México se quedará con una gran cantidad de barriles de gasolina, si lo quieres ver así, y México se quedará estancado, ¿no? Con tanto barril de gasolina que fabrica esa refinería. Y yo creo que esa es una mala inversión, ¿no? ¿Sabes? Hay que pensar más en el futuro que en el presente, hijo. Porque sí. ¿Cómo vas a saber tú de que la gasolina no va a cambiar, ¿no? ¿Sabes? Su precio, su ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue la palabra. Su uso. Y así, güey. ¿Entiendes? Sí, es entendible. Sí, esta falta de competitividad de las empresas y de estos organismos por ver algo más allá. O sea, si te das cuenta, en el momento en el que nosotros vamos a tener, de hecho, porque se acabaron de los desastres y no, bueno, retomando tu tema, tienes razón, no es como que vieran un futuro muy alejado, se quedaron en el presente porque es un trauma del petróleo. Y es qué tan conveniente le va a ser en México en cuántos años. Qué tan viable fue, que no creo que sea muy conveniente, y no se ve que sea muy conveniente según la administración y todo lo que se está viendo. Ahorita de hecho, incluso los cristianos, el Papa se va a mover en uno de estos autos eléctricos, y es como que incluso hasta los cristianos se están moviendo este partido. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos empezar con esto? Y estamos comprando refinerías porque sí. Es un punto que ciertamente duele. Bueno, cambiando otras noticias, ya hablamos un poco de política. ¿Qué más puedo decir? Mira. Si viste lo de la... Bueno, esto va a ser una montaña rusa de emociones.
este es el punto, no queremos que se aturdan o que estén muy tensos por las noticias. Así que vamos a hablar de otras noticias. ¿Sí viste las micheladas de mole? Qué mamadas, ¿no? Sí, hicieron literal con mole, creo que era chela, mole, y ya después como que le ponías queso y crema y ajá, y arriba como que una flauta, y es como que No mames, que es chela, no es comida, güey. No es no es comida aquí de familia, de pueblito, güey. sí. Sin ofender. Es como que no mames. Sí te da ciertamente. Por cosas como estas es que hay pandemia. Ah, mira, hablando de la pandemia. Hablando de la pandemia. Ahorita ha habido muchos conspiradores. Y ya se confirmó que hubo 2 pacientes que presentaron una neumonía típica en una planta de virología en China. Normalmente se creía que, por quien no saben, que el virus venía de un murciélago, porque hay un mercado en China, yo creo que es mercado mojado, en el que se compran bastantes animales, murciélagos y todo este pedo. Pero al parecer se muestra que desde septiembre, un mes antes de que se declarara pandemia, había 2 personas en esta gran asintoría de virología con una neumonía típica. Y es como que está como que medio colero. Así que sí, ¿sabes? Se le decía que ¿qué sé? ¿Sabes? Creo que estas ideas así muy extrañas, los conspiradores, son algo muy extraño ahorita en la pandemia. Porque no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo, como había empezado acá en México, como 2 meses o 1 mes llevaba, y empezaron a decir que la culpa era por uno de estos animales, los armadillos, estos chistosos, que supuestamente estos armadillos que los vendían en no sé dónde, y que la mamada, ¿no? Y media. Y luego se comprobó, esa idea ya nunca se volvió a hablar, ¿no? En las noticias apareció que el armadillo, que la chingada, que este armadillo, no sé qué. Y esa noticia como que ya ha dejado de sonar en las bocas de las personas. Y es algo muy interesante, ¿no? Te preguntas, ¿por qué las noticias dicen algo que ni siquiera tienen algo respaldado, ¿no? Por ejemplo, esta información ¿de dónde la sacas, no? De medios oficiales. Ahorita estoy, por ejemplo, New York Times, que sigo medios oficiales y ciertamente oficiales y de buena mano, pero a lo mejor probablemente sea o probablemente no, pero sí tengo esta parte de que los medios toman conjeturas muy rápido. Suele ser esto el problema de algunos medios, que no tienen este punteo, esta gran parte de lo que debe ser una neutralidad, que debería ser. Por ejemplo, nosotros somos un podcast, no tenemos que tomar neutralidad porque pues como que es de nuestro tipo de audiencia, pero las noticias las ven todos porque a muchos les gusta estar informados, incluyéndome. Y creo que a lo mejor por eso se dan las conspiraciones. Por ejemplo, de hecho también se creía con el inicio de la enfermedad del VIH que se daba por tener relaciones con humanos. No sé cómo sigue la teoría, pero ahí estaba. Hay otra bastante grande con esto. Pero a lo mejor creo que las conspiraciones también vienen desde nuestra perspectiva humana por saber. Desde esta curiosidad humana. De decir, ay, no es que es esto. O desde la perspectiva humana de culpar. Siempre culpar a la gente. Así es. Sí, o sea, creo que puede venir de esto. De esta parte de culpabilidad que todos buscamos. Como por ejemplo, eso. Ahorita también podemos hablar sobre este evento que gracias a muchos acontecimientos que ciertamente me siento
bastante bien al decir esto, que ya paró lo de Palestina y... Ajá, y... ¿cómo se llamaba? La República esta. Pero sí recuerdas, ¿no? Por qué se daba este evento y por qué es como que algo no religioso, sino un pedo de fe. Porque según Palestina eran tierras santas para los de otra ciudad y quieren recuperarlas, así que empezaron a crear colonias dentro de ellas ilegales para empezar a colonizarla y que se dejara conquistar, y al final pues terminó en esto, que sigue siendo algo sin fundamentos. O creo que podríamos compararlo con lo de las cruzadas, ¿no? Ya. No. ¿Sabes, bro? Yo nunca me he llevado muy bien así que digamos con la religión, así que mucha información de ese tipo yo no te puedo comentar. Pero, ¿sabes? Esa en la religión creo que es algo algo muy malo, ¿no? O sea, si lo ves del lado muy religioso, dices, guay, no, solo existe un Dios y que la chingada, esto solamente puede ser así, que solo existió un hombre y una mujer y la chingada, ¿sabes? Creo que hasta en cierto punto a uno le hace mal, porque se empieza a hacer ideas malas, erráticas, piensa que solamente Dios es el único que te puede ayudar a salvar, que si rezas puedes recibir milagros así y demás. No, hijo, no. Si quieres un verdaderamente cambio, tiene que empezar desde ti. Sí, no le tienes que rezar a ningún Dios, no tienes que creer en nada, simplemente cree en ti y fácilmente así tú vas a ser alguien muy bueno en la vida. Sí, ciertamente empatizo con esto, pero puedo entender por qué algunas personas son religiosas así y la toxicidad, porque muchos se basan en esto, muchas personas se vuelven religiosas porque algo los quebró o algo los orilló a esto y buscaron esta salvación. Y empiezas tú a desmoronar la parte de la parte de la religión y se les hace un todo. Es como si todo se les viniera abajo, el mundo, porque en esto era lo que se refugiaban, y que se les fuera su refugio abajo porque alguien dijo tal, no creo que lo tomen muy bien. Ciertamente este es el problema mayor, esta toxicidad. Creo que está chido, la neta, que crean. Si quieres eso, creerte ser mejor persona, adelante. De hecho, creo que la religión se puede poner, se puede explicar con una frase. Esta victoria esta tranquilidad se puede basar en una frase. La ignorancia hace la felicidad. A esto se refiere con religión, porque por ejemplo yo no podría no cuestionar algo. Yo no puedo no decir, ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Si es que yo estoy en esta parte. Pero entiendo que esta parte de tener esta gran... no cuestionarte, es decir, es que si yo muero puedo irme con mi perro o con mi mejor amigo o con tales personas y ya reunirme con ellos después de la muerte. Una felicidad que te llena, pero el costo de no cuestionar es un costo muy grande en mi opinión. Ya. Creo que sí, como tienes razón, la ignorancia te hace feliz en cierto punto, ¿no? Pero creo que todo exceso tiene su mal, ¿no? Podría decir. Porque si eres ignorante casi toda tu vida durante ese círculo de la religión, creo que nunca vas a salir de ahí. Tú siempre vas a saber que hay un ser divino que nos cuida, nos lleva, nos castiga, etc. Y creo que esas ideas se van formando más y más y más hasta el punto de que tú mismo influyes a otras personas, ¿no? A ser igual, a pensar igual como tú. Y aquella se va expandiendo más y más y más, hasta que uno siente que es feliz, ¿no? Pero en realidad lo que no eres feliz realmente, ¿sabes? Porque falta ese sentido, ¿no? Te vas haciendo preguntas de ¿y qué hago? ¿Qué pasa si hago esto en contra de Dios, ¿no? ¿Y qué pasa si no creo en esto, ¿no? Y así. Sí.
No lo sé, Ciertamente. hijo, yo pienso. Sí, ciertamente entiendo porque sí es un círculo vicioso. Sea religioso o no, sí puede haber un cambio y un Dios. Pero el cambio está en que tú intentas moverte. Y pues, ¿qué puedo decir? Hay muchas veces muchas veces esta contradicción, ¿no? Existe esta contradicción entre la religión. Creo que lo más tóxico que puede ser de la religión es el seguimiento, como que este seguimiento mutuo, el que haya un fan, porque yo me creo que era cosas que son chidas, pero que su fan no les arruina, y aparecía en la iglesia, y era como que, pero tiene cierto sentido, porque, por ejemplo, lo que pasó en las cruzadas, cuando querían conquistar Tierra Santa. ¿Cómo se llamaba esta tierra donde según nació Jesús? Jerusalén. Querían conquistar Jerusalén y los tomaban como que desde esta parte de que no, es que aquí nació y pues no podemos permitir que ellos lo tengan y lo debemos tener nosotros. Y de repente alguien dijo, y de repente me puse a pensar, vato, pero en ese tiempo Jerusalén era uno de los grandes puntos de comercio y te convenía tenerlos. Y convencieron a los güeyes que estaban, personas pobres, con la mentira o con el beneficio de que Dios los iba a ayudar, de que pues, en esto Dios les iba a beneficiar, que era no sé si malo, pero ciertamente tanto para nada, tanto para tan poquito, que te engañen de esa forma es muy feo. Sí. No estoy ni a favor ni en contra de las guerras, pero sigo muy cabrón esta parte de que decía en las guerras, si supieran las personas lo que pasa en las guerras, realmente nadie iría a ellas. Normalmente vas o por que te obligan o porque no hay más opción que ir a la guerra. Pero también puede haber personas que vayan a partir de lo que quieran, de su propio juicio, que quieran ir voluntariamente. Y esto se basa en que ven ellos más allá de la guerra, que ven más allá de este infierno. Muchos meten un pie en el infierno porque ven la salvación u otro infierno. Pero ¿a qué te refieres con infierno? ¿Al infierno que todos conocemos? No, al otro infierno, o sea, es metafóricamente al infierno de guerril, no todo esto, porque suele haber mucho esto de que pues el vato queda otro madre. Pero eso sí, se basa en esto, en que muchos ven más allá de eso, muchos ven más allá de lo que suele ser ir aquí, ir allá, hacer todo porque tienen esperanza. Pero si estas esperanzas se basan en algo que depende de alguien externo y no de ti, ciertamente son esperanzas vacías, desde mi punto de vista. Ok, me pareció muy bien. Bueno, Jorge, ya ha pasado 1 hora. Sí. De todos modos tenemos tiempo para grabar, pero nos queda como un poquito más. Podemos hablar de otras cosas. Ya hablamos de eso. Ahora, sí viste, vamos a meternos hoy con cosas, así que no soy. ¿Sí viste el nuevo video del Tona? Que saludos al Tona. Saludos al Tona, patrocinador oficial. El vato no necesita ni que le mandemos saludos. Sí. Es como que el último video de Tiki Paki, ¿no? Que me hizo reflexionar fuera de la tontería que es el video. Tiene un mensaje muy chingón. Es de las personas que creen en los signos zodiacales, que creen en esto, y que dice que los informes dicen, no manches, la gente cada vez busca más una forma de ser racista. Y yo me pongo a pensar, sí es cierto, de cierta manera los signos zodiacales o seguirse por la astrología puede ser racista porque no convives con nadie por esto o por otro, porque nacen tal día. Eso suele ser algo que lo controlas. De hecho, lo puse en un argumento
y vi que son unas cuentas falaces, que es si atacas al signo zodiacal de alguien, atacas a una acción o algo que él no eligió, y dos, a algo que él no eligió, y a lo que estás infundando que es algo que solo se ve por experiencias, que son ya dos falacias. Es igual así como las personas negras, ¿no? Que por ver un negro dices, ay, ese negro me va a robar, ¿no? No sabes si en realidad es una buena persona o mala. Simplemente por el hecho de que te inculcaron esa forma de racismo, pues tú vas a pensar que los negros van a ser malos, ¿no? En cierto punto. Sí. Igual con ciertamente. Ajá. Sí, ciertamente es que viene de eso. Y ahora el problema es que no es que nadie nos esté inculcando. Antes podías decir, no es que les inculcaron antes que los negros eran esclavos y la chingada. Pero ahora no puedes decir tú, ¿quién les inculcó esto de los signos zodiacales? Así tan cabrón, porque había otras formas de discriminación. A lo mejor la discriminación es una necesidad nuestra. A lo mejor y que vaya necesidad más tonsa, una necesidad de sentirte superior. Porque si te das cuenta, normalmente hay un patrón entre las personas que critican a los signos zodiacales. Por ejemplo, como decía, probablemente no fue inculcado, salió de la necesidad de que necesitamos sentirnos superiores a los demás, necesitamos sentirnos superiores a las demás personas. Esto se suele ver porque hay un patrón en cómo se ve, porque normalmente, según yo, son más o menos del mismo signo los bellos, porque he estado preguntando a ciertas, tengo muchas compañeras agregadas, y de repente empezó a salir este pedo de los signos zodiacales por todos lados, y les pregunté, pues eso no eres. Y normalmente son de los signos a los que no critican, que yo estoy dentro de esos signos, soy Escorpio. Soy Escorpio, a mí me critican un chingo. Es el Scorpion Win. Por haber nacido en octubre. Ajá. O incluso creo que hay algunas que no andan con los de mi signo. Y es como que, es como que sí te causa una contrariedad y te pones a pensar, esto vendrá de una necesidad de nosotros para discriminar. Una pregunta. Es ciertamente algo muy que se ve mucho, pero pues Enojo. tengo algo más. Dime. Que abarca tanto la religión como esta parte de la astrología, que es tú puedes inventarte la mentira que más te conviene creer. ¿Qué me refiero? Tanto esto como lo otro son sugestiones. Si tú crees que te va a ir bien en tu día porque los astros y la luna y las estrellas te va a ir bien, no por eso, sino porque tú crees que te va a ir bien. Ya, entonces ese pensamiento. Ajá. Te basas en este pensamiento y te va a ir bien por eso. Porque tú crees que te va a ir bien. O con la religión, si tú crees que pues te van a ayudar y que haciendo tal vas a conseguir esto, probablemente trabajas y aunque no lo sepas, para conseguirlo. Que suele ser algo muy, muy chingón de la mente humana. Esta parte de que tú te puedes engañar y puedes tener beneficios. Es como que, solo me engañaba a mi ex y no tenía beneficio alguno, pero va. Sí. Aquí hablando con José. Pero va. Si quieres, pues. Sí. Estamos en temas muy profundos. Este es un buen punto del podcast, pero podemos hablar de temas más banales, más de nuestra edad. Nosotros somos jóvenes. Somos jóvenes. Somos de la generación XYQR. Venimos del futuro. Somos de la generación Z. Así que conocemos unos cuantos partes. Pero va. De nuestra generación. Sí. Por ejemplo, sabemos que es POV y todos esos
pero hablemos de algo que me llama la atención, que viene siendo el shitpost. El shitpost, oh, gran shitpost, queríamos sin ti. Pasa lo mismo. Te aseguro que con el shitpost va a pasar lo mismo que con la grasa. Porque, explica. Como pasó con la grasa, todos queríamos, ay, no, esto es supremo. También queremos lo mismo con el shitpost. En cierto punto nos va a dar guique porque no más evoluciona. Pero vemos esto desde un punto psicológico, ¿te parece? Me parece bien. Hablemos de que nuestra generación está haciendo de que los de otras generaciones, los boomers, como decimos, están intentando. Hay un ataque conjunto de nuestra generación con argumentos muy sonsos. Ciertamente solía tener este pensamiento porque mis papás criaban como otros vatos decían que los criaban, como vatos de la edad de mis papás decían que los criaban. A mí sí me llegaron a decir, si te pegan devuelve el madrazo. Y yo de, bueno. Bueno. Sí, me y quedé ahí ves con eso. pegando a tu mamá, ¿no? Pero ciertamente todo esto fui quitándome este mal hábito de verla inmundo de esa manera desde que empecé a ver el punto de vista de los demás, el punto de vista de las demás personas de mi generación. Sí decía cosas de que sí estaba bien menso, sí estaba muy menso. Sí, por ejemplo, no apoyaba el feminismo, que suele ser este pedo. Y ahora digo, qué tontería de mi parte infundar esto, sí. Porque ciertamente en México es una realidad, las mujeres no se les están pasando nada bien. No. De hecho, hay una encuesta, hay cifras que de todas las mujeres que conoces, mínimo conocemos a 10. Bueno, de todas las mujeres que conoces, mínimo a 10 las han acosado o violado. Sí, y es un au. Se siente. Se siente feo. No te lo dicen, pero ahí están. Y me puse a pensar esto porque empecé a hablar con unas personas y decía, no, pues ¿por qué volviste esto y lo otro? Y empecé a ver que sí es una problemática muy, muy, muy fea. Y que en México fueran 3 mujeres al día. Aunque suena. Igual nosotros mismos. No digo que no. Pero, I don't know. También con lo de. Siento que estos temas sensibles son muy así. También solo. ¿Sabes qué? Del feminismo ahorita estamos hablando. Y me parece. Tienes un cierto punto razón, ¿no? Es muy feo esto de que se estén matando a las mujeres. Por así como dices, de cada 3, no, de cada 10, 3 de por todas lo las que conoces, 10 mínimo 10 mujeres que han sido o acosadas. Ok, eso me parece algo muy triste, la verdad. Está muy cañón. Pero si te pones a pensar del otro lado, ¿qué hay de los hombres, no? O sea, ¿qué hay de los hombres aquellos que los asesinaron por la noche, que los robaron también, que incluso hasta los ¿cómo se podría decir? Los secuestraron, etc. Creo que principalmente, como dices, el feminismo creo que se divide en 2, ¿no? El feminismo que hace un bien, yo creo que posiblemente haría un bien acá en México, y otro que el feminismo es muy feo, ¿no? Radical, como lo dicen. Por ejemplo, si entras ahorita en TikTok, yo no uso TikTok, por cierto, había un video, yo me acuerdo que había un video que era ¿por qué le tememos a los tiburones? Los tiburones no matan personas, tal, pero le tenemos en cierto miedo, ¿no? Que no sé qué, y empiezan a escudarse eso también de que es lo mismo que con los hombres, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo a los hombres si muchos son buenos, etc? Y dice que hay una probabilidad de que los violadores son más hombres, ¿no? Por lo tanto, hay una probabilidad de que ¿cómo era? De que hay una gran probabilidad de que tú seas un violador solamente por ser hombre, ¿no? Y eso en cierta forma como que mancha muy feamente el feminismo de ahorita, güey.
porque supuestamente el feminismo defiende tanto los derechos del hombre y como de la mujer, ¿no? Busca en cierta forma, una igualdad. Y si empiezan a decir esas cosas de que nosotros somos los violadores, nos insultan de esa manera, y que dicen eso de que es más probable de que tú seas un violador, si lo dices al revés, por ejemplo, dices que las prostitutas son en su mayoría más mujeres, entonces tú tienes la probabilidad de que seas más prostituta, y te funan, literalmente te funan, te pinchan y demás. Y resulta que tú eres el violador, ¿no? Entonces, como tarea ahorita de un hombre, es soportar todos esos insultos. O sea, no es porque sea un llorón ahorita, pero creo que eso está mal, ¿no? Si buscas una igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué buscas odio en un país donde el odio puede estar en donde tú quieras, güey? O sea, ¿cómo te puedo expresar? O sea, sí. Estoy viendo que, bueno, ¿me entiendes, no? Sí, te sigo bien, cabrón. Esto se debe, más que esta crítica, creo que entiendo la razón. Bueno, esto viene desde el perdón, en que ciertamente el perdón no solemos confundir esta parte del perdón. Que no tienes que perdonar a tu violador, ¿verdad? Pero me refiero, normalmente lo que nosotros no perdonamos es un acto, porque no perdonar a una persona es porque puede que haya cambiado, o etc. Pero lo que no perdonamos es a la persona que hizo eso, a la que era en ese entonces. Así que a lo mejor es este impacto y reflejo de las mujeres a las que pues probablemente son feministas por esto y que hagan son feministas por esto, y que gracias a ese trauma y a que no perdonar, repito, no tienes que perdonar a los demás, ¿sí? Están asociando a los hombres con esta parte porque nos parecemos en solo ese aspecto, pero probablemente los violadores son tanto hombres como mujeres, pero no se ven tantas mujeres por algo racial. O sea, tal vez me funen, pero normalmente no digo que haya mujeres que no sean fuertes, no, hay muchos hombres, pero normalmente los hombres hay mucha seguridad en que varios hombres pueden amotinar a una mujer o pueden acorralarla por esta sed de poder, por eso se debe. Por ejemplo, muchos dicen, no es que pues hay que castrarlos y todo esto. Morra, si el vato es un violador, no te va, tal vez si lo castran no es como que le va a valer madre. No lo hace por placer, lo hace por este sentimiento del poder. A lo mejor te viola con algo más, con un objeto. Pero si hay mujeres que hacen esto, a lo mejor se debe de que no pueden imponer este poder sobre gran parte de las mujeres, no puede infundir este poder, una parte de las mujeres no puede infundir este poder sobre una parte de los hombres tan fácilmente como nosotros. Por esto se ve mucho esto de que hay casos de que maestras que violan a sus alumnos tienen relaciones con sus alumnos de primaria, porque tienen este poder, tienen más fuerza que los niños de primaria, y por este gran deseo de poder, que te sigo, cabrón, o sea, de que, pues, ¿por qué nosotros también tenemos que poder de esto? Pero probablemente se deba a esto, o sea, que sea este impulso, y ciertamente a lo mejor lo mejor no es solamente atacar al hombre. Muchos dicen, no, es que nosotros no atacamos solo al hombre, sino atacamos al violador, pero tú crees que todo hombre es un violador. A lo mejor no creo que sea tanto su culpa, creo que es más algo impulsivo. Pero si tienes un punto en cuanto a esto, tienes un punto en cuanto a que no debe haber este ataque, debe haber una igualdad, porque suele ser algo muy cabrón. De hecho, esta parte de que nosotros también sufrimos por estas actitudes está cabrón, porque normalmente si hay violencia intrafamiliar de una mujer hacia un hombre, se ríen y es es como cuando una mujer viola a un hombre, se ríen, es como wow. ¿Cómo te puedes reír de eso? De hecho, no sé si se considera así, pero yo lo considero un poco machista, ¿no sabes?
porque es así como Sí. de, ¿cómo un hombre va a violar a... No, ¿cómo una mujer va a violar a un hombre? Qué chistoso, lo Ajá. violó una mujer. Sí, Y es sí, así sí. como muy... No, men, o sea, Muy- una violación es una violación dependiendo del sexo que tenga esa persona. Una violación es una violación. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una violación es una violación, sea lo que sea, y es una de las cosas que nos afecta también el machismo. Nos afecta mucho esto. Probablemente esto se deba a que se va en algo radical. Hay mejor un punto medio. Ahí debe haber un punto medio. Y también, estamos hablando de los boomers. Regresamos a este tema. Ajá. Sí, bueno. O sea, lo que me refiero del shitpost y todo esto de los boomers se va en su gran parte a que estos intentan una opresión hacia nosotros. Suelo ver muchos comentarios porque tengo vistos agregados en el Discord, en Facebook, que era, ay, no, que generación de cristal y la cosa y lo otro, y es que esto no. Por ejemplo, solía ver esto de que Saint Seiya, según subieron 4 fotos de animes viejos, creo que era Saint Seiya y otros 2, que cuando Ryu termina sangrentado, decían, ay, no, qué bueno que lo vi en mi tiempo, si no ustedes hasta se desmayaban. Mira, pato, veo cosas mucho peores que esas, como, bueno, Taku, veterano, Como... veo, Ajá. veo cosas peores que esas, estás infundando sin fundamentos. ¿Sí me entiendes? Estás intentando infundar sin fundamentos. No conoces en su mayoría, conoces a la parte que más habla. Porque sí, ciertamente hay cosas muy anticuadas de su educación. Hay cosas muy, muy, muy anticuadas de su cultura. Por ejemplo, antes decía que todo se arreglaba a golpes. Que no, no, todo se arregla a golpes, al contrario. Otro. Muchas veces no se podía hablar con los padres de educación sexual. Porque eso me lo contó mi padre. Que era porque te metí un madrazo. Y era de que, au. Sí. Cállese, pendejo. Madres. Así mero era. Incluso ahorita estábamos platicando en la mesa abiertamente sobre esto y sobre el periodo de la almohada. No sé cómo llamamos eso. No me preguntes. Pero espera, yo no sabía tanto de esto. No manches, como no. Eres mi papá, tienes más experiencia que yo. Se supone. No mames, yo salí de ti, güey, lo hubiera dicho. Al parecer no, porque él no tuvo esta parte de preguntar. O sea, es muy anticuado esto, es muy, muy, muy anticuado. Porque si hay muchas cosas que se resaltan. Incluso ustedes, o sea, ustedes también, los mismos, vieron a sus padres cosas muy incorrectas. Por ejemplo, algunos vieron como, lo contaron, como, no sé, el abuelo le pegaba a la abuela o cosas así, pero porque eran sus padres. Y por eso dejaron de hacerlo, porque vieron qué tan cabrón es. Esto lo mismo nos pasa con nosotros, vemos las tonterías que hacen y cómo esto puede ir desenvolviéndose y dejamos de hacerlo y cambiamos y todo esto. Así que ciertamente nuestro humor y todo lo de nuestra cultura pop es un signo de rebelión. Es un signo de rebelión hacia ustedes. Yo voy a jugar con lo éticamente incorrecto para ustedes y voy a burlarme de ustedes porque hacen lo mismo, porque siguen esta regla toda mala, porque siguen esta regla toda muy primitiva de pensamiento y siguen esta idea infundada. Pero bueno, hasta aquí nuestro episodio. Ya eso es la... Ah, no, todavía quedan hora de ver la hora. Todavía quedan 10 minutos. Pero seguimos. Sí. Va. Esto se debe a que nosotros no... Cada vez que nosotros vamos, nosotros avanzamos. Entiendo que hay cosas de nuestra generación que están mal. Lo entiendo. Por ejemplo, esta encapsulación. Esto es más de las redes sociales. Suele haber una encapsulación de opiniones. Por ejemplo, si tú buscas a cierto político o geopolítico, parecer diferentes cosas según lo que tú pienses y lo que hayas registrado en redes sociales. Así que te meten en esta burbuja en la que muy pocas veces puedes salir. Y esto se vuelve tóxico.
se vuelve tóxico este pensamiento de falta de tolerancia hacia otras opiniones distintas a la tuya, porque no hay un avance sin el diálogo. Por eso es que el podcast es un signo de rebeldía en una opinión, en una población polarizada. O sea, entiendo que hay cosas de nuestra generación que están mal, pero no todo. O sea, a veces hay cosas muy mal infundadas sobre ustedes, que pues es y aparte, según lo que leí, es como que una generación de cristal. O sea, son todas las generaciones siempre se van a decir así. Todas las generaciones somos de cristal. La sociedad evoluciona, en pocas palabras. Sí. Por ejemplo, hace 2 o 3 generaciones, creo, se veía muy mal esto de darle derechos a los negros, o de darle el voto a la mujer, porque evolucionamos, porque nosotros crecemos como sociedad. Lo que ustedes hacen, probablemente muchos de nuestra generación van a hacerlo con los de la otra. Que digo, no está bien, aunque lo hagamos nosotros, no está bien. No estaría bien hacerlo. No estaré muy de acuerdo a lo mejor con lo que digo de las otras, pero no voy a criticar. Que este podcast se quede de recuerdo, en el que yo, como recuerdo de que yo no voy a hacer esto, porque es evolución. Si criticas la evolución, eres un soquete, en pocas palabras. Sí, es así. Si criticas a la evolución, eres un soquete. Pocas palabras. Sí. Para no decir la otra palabra, porque YouTube no censura. Sí, ¿no? Dije como 20 o 30 maldiciones y estoy preocupando por no decir soquete. Para mis chavos, hasta aquí termina Bueno. este comentario. Nosotros somos Pascal y el joven Jorge. Sí. Los esperamos en el siguiente episodio. Vamos a hacer episodios semanales. Estamos haciendo, quienes les interese, tenemos un canal de Discord que vamos a dejar en la descripción. Así que nosotros estamos haciendo esta conferencia, estamos en una modalidad que creo que es original, que es nosotros estamos hablando y uno de ustedes pueden entrar al canal a oírlo en directo lo que decimos, sin cortes y sin edición, y así ustedes pueden expresarnos sus ideas. Ajá, y que salgan en YouTube y que pueden decir, no, pues es que no quiero que salga esto porque me ve muy mal. Podemos hacerlo. Así que quienes estén interesados y les haya gustado este podcast, bienvenidos sean al canal de Discord. Les avisaremos antes por avisos de cuándo vamos a grabar el podcast. Y pues eso es todo y los vemos los siguientes. Adiós, chavos.